¿Sí? Ahora sí. Hola por aquí. Buenas noches. Gracias a todos por acompañar un año más a la Asociación Eurover a la cena de Navidad. También me gustaría agradecer especialmente tanto a la directora como a la directora general del juego que nos acompañan la noche de hoy y felicitar a Mercè Claramunt por el reciente nombramiento como vicepresidenta de la iniciativa. A lo mejor la tenemos de consellera dentro de poco. Durante estas fechas lo que toca es intentar hacer un balance de lo que ha sido el año 2008 y ver qué proyectos tenemos para 2009. El año 2008 ha sido un año complicado económicamente, no solo a nivel del sector nuestro, sino a nivel mundial. Y yo creo que se ha visto reflejado perfectamente en las cuentas de explotación de nuestras empresas. Por mucho que las noticias que salen en la prensa últimamente vienen a explicar que el juego es un refugio para la gente que está desesperada y que las recaudaciones están subiendo, la realidad económica de nuestro sector, por las comparativas que hemos ido haciendo con las diferentes empresas, es que este año seguramente lo cerraremos con un 5% de bajada de la recaudación, teniendo en cuenta que el primer semestre del año fue un semestre que no fue malo, con lo cual la bajada se viene acumulando durante el último semestre. También desde la asociación creemos que el año 2009 no va a ser un año bueno, con lo cual aquí lo que tenemos que solicitar es que haya colaboración por todas las partes implicadas en el sector para que esto pueda salir. En cuanto a la crisis económica, voy leyendo un poco unas citas, unas novelecitas que tengo. Hay una frase muy sencilla de ver cómo se puede definir, que Mark Twain decía: el banquero es el señor que te da el paraguas cuando llueve, cuando hace sol, y te lo exige cuando llueve. Yo creo que es un poco el reflejo de lo que está sucediendo con la economía actual. Sé que hay algún banquero por aquí también. Irá bien. Después, como tema del año 2009, vamos a ver, yo creo que la función de todas las organizaciones empresariales, a fin y al cabo, es intentar coordinar los intereses de todos sus asociados y negociar con todas las partes implicadas en el sector para que nos pongamos de acuerdo y funcione. El sector nuestro tiene tres patas y esto es inevitable. Una pata es la rama empresarial, que somos la mayoría de los aquí presentes. Otra pata es lo que es la administración, que también está presente en esta sala. Y otra parte es la hostelería. En cuanto a lo que se ha ido haciendo durante este año, a nivel de hostelería, por ejemplo, se ha firmado un convenio con la FIR, que hoy en día es la Federación de Hostelería que más asociados tiene en Cataluña, con la intención de intentar aunar las fuerzas tanto de ellos como de lo que es el sector del recreativo, para conseguir que nuestros clientes puedan ir implantando entre todos sus empleados el catalán, que creo que es una de las fuerzas importantes que tenemos en el país, la implantación de todo el tema del job responsable, que creo que también es una de las actuaciones que está haciendo la administración junto con la industria del juego y lo que nos puede dar un sello de calidad a todo lo que es el automático. A nivel de administración, yo creo que hay tres puntos importantes y vitales que son los que tienen que marcar un poco cómo ha de funcionar el sector durante el año 2009. Como todos sabéis, hace poco ha salido una sentencia sobre la subrogación, donde lo que el tribunal está haciendo que perdamos es un tema de forma, no el fondo de lo que es la cuestión. Yo creo que desde aquí tenemos que pedir a la administración que haga un esfuerzo importante para que el decreto de subrogación en breve pueda salir y pueda subsanar este defecto que fue de forma que tenía en su momento. Es un tema de vital importancia para el sector. Otro punto que creo que sería importante es aumentar el número de puntos donde se pueden tener instaladas las máquinas recreativas. Como todos sabéis, últimamente lo que se está haciendo mucho son establecimientos que bajo el camuflaje de que no son bares, al final lo que están haciendo es una barra de bar, sirviendo cualquier tipo de bebida y sirviendo comida. Con lo cual yo creo que es lícito que el sector lo que solicite es poder tener máquinas en estos establecimientos. Lo que es cierto es que en el almacén hay un número importante de máquinas y lo que hay que hacer es intentar que se brote.
Y por último, también creo que ya de una vez por todas sería el año de intentar luchar contra la proliferación de toda la competencia desleal que está saliendo en el mercado. Dígase apuestas en televisión, todo el tema de juegos online, todos los sorteos camuflados que están haciendo cualquier tipo de prensa. Creo que es importante que en época de crisis, sobre todo como la que tenemos ahora, la administración en esto también nos eche un cable. No es justo que gente que ni se sabe exactamente la garantía que dan de los juegos que están dando y que se están publicitando alegalmente o ilegalmente, como queramos llamarlo, en diferentes medios, puedan actuar libremente sin pagar impuestos y sin estar legalizados. Y nada más, yo creo que son puntos que deberían marcar un poco el 2009. Además, como tenemos a nuestra directora general aquí y luego le cede la palabra, me gustaría que nos dijera algo al respecto. Por último también, y antes de que me olvide, porque hemos presentado hoy la nueva imagen de la página web, y si no, la gente que la ha elaborado se va a enfadar conmigo. Han cambiado toda la imagen de la página web, también se ha hecho más activa en el tema de noticias. Han creado también un canal de Europer Televisión integrado dentro de YouTube, donde cualquier tipo de noticia que se haga por televisión, cualquier reportaje que haga la asociación será colgado y se podrá ver a través de la página de la asociación. Y por último, me gustaría hacer un brindis antes de pasar la palabra a la directora general. El secretario me traerá la copa. Bueno, me gustaría hacer un brindis, pero este año hacer un brindis un poco especial. Además de desearos felices fiestas y un próspero año nuevo, creo que todos sabemos que un compañero de la Junta Directiva ha pasado y está pasando unos malos momentos. Es Manolo González. Me gustaría hacer un brindis por él. Feliz Navidad.